Bien, antes vamos a hacer las letanías del corazón de Jesús. Pero quisiera que nos ubicáramos. ¿Por qué se aparece el Sagrado Corazón de Jesús? Yo estaba mirando un poco la historia y me ha impresionado tanto cómo este Sagrado Corazón de Jesús, o sea, Jesús mismo, está unido a la aparición después de lo del Inmaculado Corazón de María. Jesús se le aparece a Santa Margarita María de Alacoque, mostrando su Sagrado Corazón. Esa fue la tercera aparición. Ahí le mostró su pecho ardiendo en llamas como un horno. Lo abre y le muestra su corazón. Era el primer viernes de 1674. Estaban celebrando en esta ocasión la fiesta del Corpus Christi. Por eso es interesante que el Sagrado Corazón de Jesús celebra la semana siguiente, después de Corpus. Entonces decía que Jesús se le aparece a Santa Margarita María de Alacoque mostrando su Sagrado Corazón. Él se lo mostró abriendo el pecho, ardiendo en llamas como un horno. Era el primer viernes de 1674, fiesta de Corpus Christi. Y le pide que se haga una consagración de Francia al Sagrado Corazón de Jesús. Le dice a Santa Margarita María de Alacoque que le hable al rey de Francia. Imagínense, ni siquiera se lo pide que se lo diga al obispo, sino que le hable al rey de Francia, que era Luis XIV. Interesante esto porque estamos hablando de una época de cristiandad. ¿Qué significa? Una época en que el gobierno era totalmente entregado a Cristo y toda la sociedad era totalmente entregada a Cristo. Sin embargo, se avecinaban peligros y el corazón de Jesús, o sea, Jesús se aparece para pedirle que se haga esta consagración y evitar esos peligros. Lamentablemente, Luis XIV no obedeció, no se hizo la consagración. Y entonces la masonería y los filósofos impíos iniciaron su trabajo destructor. Luis XVII es el que va a sufrir las consecuencias. Con la Revolución Francesa en 1789. Eso va a causar la muerte de muchos obispos, sacerdotes y fieles católicos. O sea, nos muestran la Revolución Francesa como si fuera la maravilla, porque ahí vinieron los derechos humanos y no sé cuántas. Fraternidad, igualdad. Pero esa fraternidad, igualdad, ya la traía la fe cristiana. De hecho, en todos los territorios de España existía eso. En los territorios de España no había, por ejemplo, racismo. No existía el racismo. Si, por ejemplo, un negro que era esclavo se liberaba, perfectísimamente se podía casar
con cualquiera, una mujer india o blanca o cualquiera, y viceversa también. O sea, una mujer negra que era liberada se podía casar tranquilamente con un hombre blanco, ¿verdad? Un español de facciones europeas. Pero la Revolución Francesa causó que, en primer lugar, la destrucción de la Francia católica, con la muerte de muchos sacerdotes y obispos y la prohibición de celebrar misas en las iglesias. ¿Saben ustedes, por ejemplo, el santo cura de Ars, que también es de esa época, recibió su primera comunión en una misa en una casa a escondidas, porque estaba prohibido celebrar la misa? Entonces, con la Revolución Francesa se causó además la muerte de miles de personas. Había, por ejemplo, un pueblito, La Vendée, donde estos campesinos dijeron: no, pero que nosotros creemos a la Iglesia Católica, que nos devuelvan a la Iglesia Católica, que nos devuelvan al monarca, al rey. ¿Y qué hicieron los revolucionarios, que eran los burgueses, verdad? Pues mandaron a matar y a aniquilar a todo el pueblo. Todo esto sucedió a finales del siglo XVIII e inicio del siglo XIX. Entonces, en 1830, la Virgen María se le aparece a Santa Catalina de Labouré. Fíjense cómo todo esto está concatenado. Ella, la Virgen María, le pide, o sea, le ofrece en primer lugar la medalla milagrosa. No sé si ustedes conocen la medalla milagrosa. Tiene de un lado la Virgen María con los brazos así extendidos, salen unas luces de sus manos que simbolizan todas las gracias que ella da. Y del otro lado están los sagrados corazones de Jesús y de María. El de Jesús está ardiendo en llamas con una cruz y la corona de espinas. Y el corazón de María, el corazón inmaculado de María, está atravesado con una espada. Entonces, la Virgen María le pide, o sea, le advierte también a Santa Catalina de Labouré que vienen muchos daños contra la Iglesia. Pero le ofrece esa medalla milagrosa. Bueno, no le dice todavía que era medalla milagrosa, después la gente la va a llamar medalla milagrosa, para que esa medalla se distribuya entre la gente. Fíjense que apenas en ese tiempo se había restaurado esa congregación que eran las Hijas de la Caridad, ¿verdad? Que eran las que hacían sus labores con los más pobres, junto con San Vicente. Entonces, ella pide permiso al obispo y se empieza a distribuir esa medalla milagrosa. ¿Saben ustedes? El primer milagro de la medalla milagrosa fue que la gente volvió a misa, porque había mucha gente influenciada por esta gente que eran estos filósofos impíos de la Ilustración y la masonería. Estaban influenciados por ellos y no habían vuelto a misa. Entonces, cuando se distribuye la medalla milagrosa, mucha gente volvió a misa. Están de nuevo los obispos celebrando y los sacerdotes en las parroquias. Recuerden que en la Revolución Francesa los mataron a muchos
y los que no los mataron salieron corriendo. Entonces, todavía había mucha gente con miedo, pero con la medalla milagrosa empezó a retornar la gente a misa. A los 2 años de esto sucede una epidemia de cólera en Francia y muchos fueron sanados con la medalla milagrosa. Por eso se habla de muchos milagros que se dieron gracias a esta medalla milagrosa. Después, es interesante esto porque relacionado con esto viene después las apariciones en Fátima. La Virgen María en Fátima le pide a los niños, porque después de las primeras apariciones, la gente le pregunta, porque estaba la Primera Guerra Mundial, 1917, y le pregunta, ¿ya se va a acabar la guerra? Pregúntele a la Virgen si ya se va a acabar la guerra. La Virgen María dice, sí, la guerra se va a acabar, pero vendrá otra peor. Y sucede que es necesario que se haga la consagración a mi Inmaculado Corazón, de Rusia y de todo el mundo. Porque si no, van a venir muchos males de Rusia. Fíjense que estamos hablando de junio de 1917. ¿Saben qué sucede en octubre de 1917? Triunfa la revolución bolchevique en Rusia. Esto ciertamente que trae una catástrofe porque ellos imponen el comunismo a su manera, con un dominio del Estado sobre las personas. Y entonces, pero eso no es lo peor, sino que lo peor fue la difusión del ateísmo. Eso fue el peor mal que trajo ese triunfo, esa revolución bolchevique en Rusia. Porque muchos vieron ese supuesto comunismo como la gran maravilla. Entonces, como el comunismo decía que había que acabar con la fe cristiana, entonces muchos decían, bueno, vamos a ser ateos entonces. Y porque veían como lo máximo esa situación en Rusia. Por eso es que la Virgen María pide que se consagre Rusia y todo el mundo a su Inmaculado Corazón. Ciertamente el Papa Pío XII lo hace, creo que en 1942. Y, sin embargo, pues no se pudo hacer con todo el mundo. Él lo hace en Roma, tampoco se puede hacer en Rusia porque estaba toda la situación de la Segunda Guerra Mundial a punto de estallar y todas las tensiones. Entonces, no se puede hacer como quería la Virgen, pero Juan Pablo II es quien lo va a realizar, esta consagración al Sagrado Corazón de todo el mundo y simultáneamente con todos los obispos de todo el mundo. No sé si ustedes se recuerdan que eso fue en los años 80, que se consagró también Nicaragua al Inmaculado Corazón de María. Y a partir de entonces se empieza a dar la caída, ¿verdad?, de los regímenes comunistas, sobre todo en Europa del Este. Se ve liberada Polonia, que hoy en día es una nación que es influenciada en nuestra fe católica. Ahora vamos pues a hacer las letanías al Sagrado Corazón de Jesús ante la presencia del Señor. Veamos cómo tanto Jesús como María han querido ayudarnos ante estas amenazas que se ciernen sobre nuestra fe.
Por eso yo quería que hiciéramos este momento de oración ante el Sagrado Corazón de Jesús. Ustedes saben la situación que estamos, no solo en Nicaragua, en todo el mundo, con la persecución contra nuestra fe cristiana. Cuando se está hablando de cualquier tema a nivel académico y alguien dice, es que yo soy católico, inmediatamente te callan, dicen, usted no tiene derecho a hablar porque es católico, usted es un supersticioso. Pero sí, nosotros tenemos un arma que ellos no tienen, que es la oración. Entonces,